grabando. ¿Sí me entienden? ¿Sí me escuchan? No conozco mucho de este tiempo, pero digamos que sí me entienden. Para los que alguna vez vean este video, mi nombre es Catalina de Sforza. Yo no pertenezco a este tiempo, no sé dónde estoy. Yo soy de la época del Renacimiento. Pues ya que no hay nada más que hacer en este lugar que me tienen encerrada, voy a contarles un poco de la historia. El Renacimiento fue un periodo de la historia de la humanidad en Europa que se extiende durante el siglo XV y el siglo XVI. El Renacimiento se está moviendo por todo el mundo, pero en este momento les contaré desde mi experiencia. Italia. La Italia fue la cuna del arte renacentista. En él estaban los inicios del siglo XVI, mientras aún en otros países estaban despertando ese cambio de la humanidad. Ese cambio se llamaba el humanismo. Si ustedes se preguntan por qué se les llamaba renacimiento, es porque hace referencia al verbo renacer. ¿Y qué es lo que renace? Después de casi 10 siglos de mentalidad cerrada, centrada en refugiarse en Dios como remedio para los males de la época. ¿Cuáles eran esos males? Las enfermedades, el hambre, la muerte. La humanidad está cansada, estamos cansados todos de vivir de una manera que vuelve su mirada hacia los ideales clásicos de la cultura de Grecia y Roma como modelos de perfección. Grecia, que es la cuna de la democracia y de la filosofía, era el mejor maestro del mundo y por eso nosotros aprendimos la visión teocentrista. Cuando me refiero a nosotros, es que yo soy una persona que se la pasa en todas las épocas. Estoy hablando de la época de la Edad Media, cuando ya pasamos y nos transformamos, hablamos de una visión antropocéntrica y esa visión es a la que yo pertenezco. ¿Que cuál es? La época del Renacimiento. El hombre, la persona, es la medida de todas las cosas. Junto al Renacimiento se desarrolla un movimiento cultural llamado humanismo. En él se busca formar a las personas en el estudio de las letras, la ciencia y las artes. Entonces, ya el centro no es Dios, sino el centro es el ser humano. En este sentido, algo muy importante que tienen que tener en cuenta era que saber de música era algo considerado como buena educación. No olvidemos que en Grecia la música y la educación física eran las materias más importantes de la educación en los jóvenes. ¿Listo? Eso no se nos puede olvidar. También no podemos olvidar 3 hechos que marcaron profundamente esta época. ¿Cuál fue? Los viajes, ¿listo? Los viajes era una idea de viajar. A la hora de viajar, ustedes podían encontrar el conocimiento de saberes nuevos, ¿listo? Históricamente, el Renacimiento es contemporáneo. ¿Por qué? Porque era de la era de los descubrimientos y las conquistas ultramarinas. Esta era a la que yo pertenezco, Catalina de Medici, era el comienzo de la expansión mundial de la cultura europea, como los viajes a los portugueses y el descubrimiento de América por parte de los españoles. Muchos compositores de la época viajaban a otros países, por lo que estaban en contacto con Europa. Si miramos otros de los descubrimientos importantes, fue la invención de la imprenta. ¿Por quién? Por Johannes Gutenberg. Gracias a la imprenta, la difusión de la cultura a través de los libros permitió que aquella llegase a un mayor número de personas. La introducción de la imprenta más o menos en 1460 a 1480 y la consiguiente difusión de la cultura fue uno de los motores del gran cambio. Otra cosa que no se puede olvidar, si hablamos del contexto histórico del Renacimiento, es el desmembramiento de la cristianidad con el surgimiento de la Reforma Protestante. Esa reforma fue una una crisis que dejó una honda huella en el arte. Pero políticamente, ¿qué estaba pasando? Si nosotros nos devolvemos un poco, a lo largo de todo el siglo XV, el feudalismo comenzó a mostrar claros signos de desmoronamiento, a pesar de la persistencia de la sociedad en 3 estamentos definidos, los cuales eran nobleza, clero y el estado llano. Estos lograron apreciar que hubo una separación que no era tan rígida como lo fue en la Edad Media, ya que la adquisición de riquezas y bienes permitieron una cierta movilidad de escala social. Es decir, ahora tú podías comprar cuál era, a dónde querías pertenecer.
Y aunque la nobleza continuaba siendo propietaria de grandes extensiones de tierra, lentamente fueron perdiendo el poder económico y militar. A esto también hay que sumarle que el auge de las ciudades significó la aparición de nuevas actividades económicas y el surgimiento de una nueva clase social, conocida como la burguesía. En definitiva, sería el campo del cultivo perfecto para una nueva concepción de la cultura que se reconocería como Renacimiento. Así, durante el transcurso del Renacimiento se empezó a romper con la unidad que existía en Europa, fruto de la descomposición del antiguo sistema feudal, dándose inicio a la época de los absolutismos y los nacionalismos. También podemos hablar de los descubrimientos geográficos y el inicio de la expansión colonial. Como les dije ahorita, era muy importante los viajes porque así se encontraban nuevas culturas. Esta expansión colonial jugó un papel importante en el nacimiento de fuertes monarquías europeas, por ejemplo, España, Inglaterra y Francia, en las cuales el rey adquirió un aire de emperador y empieza a rivalizar con la autoridad del Papa.